3, 2, 1, al aire. Buenas tardes a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María. Un saludo a todos los que se conectan también a través del Facebook. Hoy tenemos a Jardín Urbano, al señor Luis de la Cruz, y hoy vamos a hablar sobre un tema que está muy de moda en estos tiempos y que se requiere en estos tiempos y en que se requieren más lugares verdes, ¿no? Sí. Porque ahora vemos pues que hay más edificios, más construcciones y ya no hay pues esas casas con sus jardines enormes, ¿no? De hecho. Entonces, hoy por eso tenemos al especialista, al señor Luis de la Cruz, y digamos que él en Perú es uno de los, podría decirse, de los pioneros, señor Luis, en jardines verticales y cuadros vivos. Este es el tema para hoy. ¿Y cómo está, señor Luis? Un gusto nuevamente tenerlo aquí en Radio María. Buenas tardes con todos y gracias por esta oportunidad de invitarnos para poder contribuir, ¿no?, con una parte de lo que nosotros hacemos, cubiertas vegetales. En lo que usted decía, hoy en día en las nuevas edificaciones se coloca, pero no solamente en las nuevas, sino en las casas anteriores. Cubiertas vegetales, sea muros verdes o azoteas verdes, se generó esto bajo un tipo de estructura con la finalidad de tener mayor área verde en espacios que ya no hay, ¿no? Porque hoy en día cada vez la ciudad se reduce, crece verticalmente, pero ya no hay mucho espacio para contemplar un jardín. Entonces lo que se ha generado es hacer un muro verde, normalmente llamado como jardín vertical, o los famosos techos verdes. Y bueno, ahí va toda una técnica de la que ya usted sabe que siempre lo estamos compartiendo en ciertos talleres, pero es algo súper práctico. Solamente es definir un tipo de estructura, mantas verticales, sustratos, sistema de riego y unas plantas ornamentales adecuadas para poder tenerlos. Así es. Esto de los jardines verticales o muros verdes, digamos que fue y se inició en Europa, ¿no? Sí, se inició en Europa. Esto fue con Patrick Blanc. Fue en los años 70, donde él inició en un tema de un jardín vertical con fieltro, de un sistema hidropónico, donde él podía hacer una circulación de agua, en este caso algo más orgánico, natural, con el agua de acuario, de los peces, y ahí empezó a hacer todo este tema. En principio pues en esa fecha no se daba esa tendencia, pero ya él ya tuvo una visión y hoy en día pues es uno de los pioneros. Y en Europa también, en España también hay muchas empresas bien reconocidas, de la cual también hacen varios tipos de cubiertas vegetales, ¿no? Sean con sustratos sólidos o otros con hidroponía. Hay varios sistemas de la cual es de acuerdo al tipo de área donde se vaya a colocar. Específicamente, por ejemplo, aquí en América está, o en Sudamérica está Colombia, creo, ¿no? Como uno de los principales. Sí, acá, claro, en Sudamérica, Colombia tiene mucha área verde en el tema de los muros verdes. Y esto fue también porque ellos también empezaron con los españoles, ¿no? Ahí ingresó paisajismo urbano y dio toda esa tendencia, hizo muchos cursos, capacitaciones, de la cual hoy en día podemos ver edificaciones completas, centros comerciales, podemos ver jardines de 3.000 metros cuadrados en una edificación residencial. Y en zonas comerciales pues hay jardines verticales de 50 metros cuadrados, 80, ¿no? Entonces hay varios temas, varios tipos de jardines verticales de gran extensión, sea al exterior o al interior, ¿no? Y es un sitio agradable para ir a Bogotá, Medellín, donde podemos ver muchos tipos de jardines verticales en diferentes tipos de estructuras para poder instalar. Y acá vemos algunos beneficios, dice, ambientales de estos jardines verticales. Por ejemplo, reducen el efecto de isla de calor de las grandes ciudades y habilitan espacios urbanos no usados también. También dice que la cobertura vegetal atrapa el polvo y genera oxígeno. Correcto. Bueno, lo que hemos visto en jardines verticales nosotros que estamos acá en Perú, todos los jardines verticales que están orientados hacia el oeste es donde más luz y se eleva más la temperatura interna, ¿no? O sea, de hecho en una propiedad. Los jardines verticales orientados hacia el oeste son los mejores jardines verticales que podían reducir la temperatura interna de 2 a 4 grados, eso se siente, ¿no? Ahora, lo otro es que no solamente el jardín vertical puede ser con plantas ornamentales, sino con plantas aromáticas,
que se puede colocar también, ¿no? al exterior. Y a ver, para que la gente que nos está escuchando y aquellos que nos están siguiendo a través del Facebook entienda un poquito más, ¿qué es un jardín vertical? Bueno, ¿Qué es un jardín vertical es el cultivo por metro cuadrado donde se coloca entre 40 y 50 plantas por metro cuadrado, pero esto va soportado hacia el muro y el muro tiene que estar aislado para evitar posibles filtraciones futuras, y va con una especie de unas telas, en este caso unas telas sintéticas, algunas son con fieltro, otras son con geotextil, otras son con otro material más laminado. La función que cumple son como bolsillos o como algo como unas zapateras. Como zapateras. Y ahí es donde se tiene que colocar un buen sustrato ligero y que tenga todas las características químicas, físicas, biológicas, lo que necesita la planta, y colocar unas plantas adecuadas. En este caso se recomienda que sean plantas perennes que puedan estar de 2 a 4 años desarrollando muy bien. Y se coloca un sistema de riego por gotero para que se puedan regar. Y tienen un peso promedio entre 40 a 50 kilos por metro cuadrado. Eso es jardín vertical. Así es. También usted nos hablaba la vez pasada, por ejemplo, que hay otro tipo, ¿no? Que son como plantas colgantes, que también se colocan en algunas casas. De hecho, hay ¿no? muchas alternativas, porque hacer jardines verticales con un tipo de estructura de la que hemos compartido ahora es un poquito caro, pero hay otras formas de hacer muros verdes de cobertura. En el caso, por ejemplo, del que hablamos de jardín vertical, esto podría estar totalmente cubierto el follaje en 2 meses. De repente otro tipo es hacer unos setos, hacer con plantas colgantes, con rederas, con jardineras aéreas o jardineras en la parte baja, en nivel 0, con algunas plantas trepadoras. Pero demoran un poco más, pueden ser 6 meses, pero podemos tener 3 metros de altura en cobertura de plantas. Solamente es la diferencia de tiempo, pero es mucho más económico, de la cual nosotros también recomendamos, porque no nos podemos basar solamente a jardín vertical con estructura de bolsillos, que es un poco más caro, pero sí es más rápido la cobertura comparado con lo que hacíamos antes. Anteriormente incluso se usaban plantas pega-pega, que eran plantas que se sembraban en las paredes de las casas y estaba totalmente verde, pero tomaba su tiempo. Es una alternativa más. Antes se podía ver, por ejemplo, en San Isidro muchas casas totalmente cubiertas, de hecho, ¿no? Verdes. Más en la avenida Arequipa, o en la Arequipa, sí, claro. nos hace recordar bastante. Y esas son más económicas. Estas plantas se pueden usar unas 5 plantas por metro lineal. Pueden tomar un año en subir 2,40 metros, pero ya tenemos una cubierta vegetal. Esas plantas son las plantas famosas pega-pega, conocidas como Ficus repens, Hedera helix. Y estas plantas también ayudan a atrapar la polución, a filtrar el aire, ¿no? Entonces eso también ayuda, al igual que todos los jardines mencionados. Así es, por eso es muy importante tener plantas, ¿no? Yo veo que muchas personas ahora en sus casas, digamos, agarran y lo cubren con cemento y sí, ya no hay plantas. Es muy importante los muros verticales, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de Europa, que es, digamos, el boom allá, no solamente por decoración, ¿no? Sino que también ahora están dando como una ley para que se pueda hacer ya estos jardines. Sí, de hecho, más que una tendencia de moda, también es una necesidad que lo que necesitamos es tener. Siempre se ha hablado acá en el Perú que tenemos 1.8 metros cuadrados de área por habitante, cuando lo permitido es 8 metros cuadrados. Jardines verticales nos ayuda a cubrir eso, ¿no? Más en una residencia donde hay muchos departamentos, entonces todo es cemento, como usted dice. Pero nos quedan los tragaluz, que podemos usar plantas de semisombra, el ingreso, los patios, ahí podemos colocar. Pero lo que se debe tener claro en jardines verticales, no solamente es usar plantas ornamentales, podemos usar plantas, todo lo que son plantas aromáticas, podemos consumir de ahí. Podemos hacer huertos verticales con fresas, sí, o hortalizas. Aunque no lo crean, sí, el señor Luis tiene muros verticales de hortalizas, sí. Y hasta se cosecha el rabanito, zanahoria, fresas, culantro, espinaca, albahaca, y la verdad es impresionante. Sí. Pareciera que no fuera cierto, pero sí, yo lo he podido ver y hemos podido hasta cosechar. Sí, y bueno, y se puede consumir ahí lo que realmente es algo fresco, ¿no? Uno puede ver bien turgente
las hojas y de la cual uno puede preparar una ensalada inmediatamente, ¿no? Y es mucho más nutritivo, más aún cuando es de una forma orgánica cultivada por uno mismo. Porque también los huertos, al margen de que son orgánicos, pero también son los espacios. Más aún si vives en departamento, vives en azotea, tienes un espacio en azotea, hay que impermeabilizar, pero de repente eso es un poquito caro, pero ya los jardines verticales, tenerle un muro y hacer un huerto vertical, ya a los 21 días ya puede estar empezando a hacer las primeras cosechas, empezando con rabanito y otras hortalizas más que pueden tomar 2 meses, 3 meses, pero podemos hacer toda una escala de producción. Así es. Y también el riego también es, digamos, es más factible, ¿no? Sí, en el sistema de riego lo que nosotros recomendamos es de varias formas, ¿no? Puede ser un riego manual, colocado con goteros directamente en un caño jardín, puede ser con un programador automatizado, hay unos con Bluetooth, con Wi-Fi, eso ya depende de la parte económica, y otros son riegos sin sistema de riego ni manual ni automatizado que se puede regar con una regadera, y creo que hasta es una mejor opción por lo que en principio usted habla. Las plantas cumplen una función con nosotros, pero también filtran el aire, atrapan mucha polución, entonces podemos demandar un buen riego, pero hay que lavar el follaje de las plantas para que puedan hacer la fotosíntesis y esté muy bonita en esa parte donde sea considerado. Entonces, para mí el riego sistematizado o automatizado es una cosa opcional, pero no hay mejor entretenimiento que uno mismo regar sus plantas de forma manual, con una manguerita, un rociador, un pulverizador de mano. Entonces estás regando, lavando el follaje y entonces las plantas se ven mucho más agradables. Y también he visto que hacen como cuadros vivos dentro de las oficinas, ¿no? Sí, esa es otra opción Esa más. es otra opción, porque es diferente ver una oficina con esta vegetación a tener una oficina común y corriente, ¿no? Correcto. O sea, bueno, lo que pasa es que normalmente cuando siempre se ha colocado plantas de interior, tanto en macetas, sean algunas palmeras, algunos arbustos, herbáceas, y podemos ver diferentes tamaños, pero eso se te va reduciendo el espacio. Entonces, una palmera, digamos, de una altura de 1.5 metros cuadrados, con una maceta de 30 centímetros de diámetro, prácticamente con el follaje ya tienes 1 metro cuadrado menos. Y si colocas 3 plantas como mínimo, ya se van 2-3 metros cuadrados, entonces se reduce el espacio. Para eso existe esta opción de los jardines verticales o los cuadros vivos. Los cuadros vivos pueden tener de 1,10 metros de altura, 70 centímetros de ancho, y podemos colocarlo en las paredes, pero un ancho que no puede pasar de 15 centímetros y no te reduce el espacio. Entonces, y eso tampoco no demanda que tenga un sistema de riego, simplemente es un riego manual y nos ayuda a mantener el espacio, no lo reduce, al contrario, le da todo un impacto visual muy agradable y fresco. así es. Y quería compartirles también que esto de los jardines verticales dice que tiene origen también en Tokio, ¿no? Bueno, en Europa. Y viene también desde muchos años atrás, desde los jardines babilónicos. De hecho. Es toda una historia de la arquitectura vegetal de años. Por un tema de diseño o por un espacio agradable y sobre todo estar en contacto directo con la naturaleza. Y considerando, al margen de que también podríamos ver plantas aromáticas o comestibles, también las plantas generan un impacto muy agradable en la persona viviendo con las plantas, y más aún cuando las plantas tienen movimiento, las hojas se mueven en sentido con el aire, o con la captura del rocío, ¿no? De las lluvias, o sea, le da un impacto bien natural y eso es muy agradable, ¿no? Que esté dentro del entorno donde uno vive. Así es. Quería leerles, por ejemplo, que dice: los jardines egipcios son los más antiguos que se conocen, y la primera evidencia de jardín ornamental se encontró en las pinturas de las tumbas egipcias del año 1500 antes de Cristo. Miren desde cuántos años. También en Grecia, los romanos, que eran uno de los principales, que tenían unos jardines impresionantes, y también ellos tenían, se proporcionaban, dice, alimentos y flores. Sí, Imagínense. flores agradables, ahí se puede considerar unas flores comestibles en jardín vertical. Conozco unos que han participado en el taller y han estado incluso cultivando mastuerzo, ¿no? Que es una flor comestible. Otros han estado cultivando también melocalis, que también es comestible.
Y bueno, y otras flores también para atraer polinizadores, para que haya las abejitas y todo, y mientras que no las molesten, están muy bien, ¿no? O sea, los jardines verticales atraen ¿Qué tipo fauna. de plantas ornamentales se pueden usar En jardín vertical. Bueno, para exterior lo que normalmente usamos son Aptemias cordifolias, Chlorophytum, Cissus, Roeo, todo ese tipo de plantas que tienen que ser perennes, o algunas piceas también conocidas como llamadola, llamaplata, mosquito. Y así, hay una infinidad. Estaríamos viendo casi 40 especies de plantas ornamentales de exterior que podemos colocar en un jardín vertical. Y de interior debemos tener unas 18 especies. La diferencia es que las de interior son un poquito más caras comparadas con la exterior por un tema de cultivo, ¿no? Que demora mucho más tiempo en el cultivo en el vivero. Pero sí, hay muchas opciones de plantas para seleccionar por textura de hoja, textura, color, formas. O sea, hay una infinidad de plantas que podemos considerar para hacer un jardín vertical. Y la verdad no hay pretexto para no tener estos jardines y estos cuadros vivos en casa, porque los cuadros vivos se pueden tener en departamento Sí. digamos, no se requiere de, si son plantas de interior, se Ujú. puede tener muy bien en departamento. Sí, justamente la ubicación de un cuadro vertical, si es exterior, planta exterior, si es de interior, plantas de interior, que son plantas de sombra, pero se adapta muy bien bajo esas condiciones de cultivo, ¿no? Ujú. Vi también que cuando hacen ustedes las composiciones de estos cuadros vivos, juegan con los colores de las Sí, plantas. lo que vemos ahí es colores, texturas, también hojas, follaje y algunas plantas con movimiento, ¿no? Porque a veces el cuadro puede estar muy bonito, pero muchas veces trabajamos con follajes muy compactos y hay clientes que ya después se aburren. Claro. Y lo importante es trabajar con helechos de poca agua, claro está. Se puede trabajar con algunas gramíneas también, que puede ser estipa, carex, plantas como esas que son de poquísima agua pero que le genera movimiento. Y también, bueno, si es un jardín ya de exterior, podemos considerar unas plantas que atraigan colibrí. Entonces ahí tenemos salvia leucanta, rucelia, que son plantas muy buenas. Y le comentaba al señor Luis que en Francia había visto un jardín vertical hermoso en el aeropuerto y que yo decía, pero acá no hay luz, no hay nada de luz. ¿Cómo es que, o sea, no veía ventanas grandes que donde entrara la luz, pero sí efectivamente tenían como dos focos que iluminaban directamente hacia el follaje. Sí, en algunos espacios también hay que hacer la medición de la luz. Como mínimo se necesita 15.000 lux para plantas de interior. En este caso, en el aeropuerto que ahora he visto, de repente a la gran cantidad de follaje y a la baja incidencia de luz, ellos ponen luces artificiales, y de la cual pues son focos especiales, ¿no? Para cultivo en indoor, o focos LED bajo ciertas características, ¿no? De tanto de un porcentaje de luces roja o rosada con luces blancas y azules. Hay cierto porcentaje que puede, de acuerdo a eso, es un tipo de luz que está especialmente preparado para que supla la luz natural por artificial, para que la planta siga haciendo la fotosíntesis, y de esa manera, en ese espacio donde no hay una luz natural, las plantas puedan seguir desarrollando. Por ejemplo, también en la parroquia que está junto al colegio de mi hija, en Nuestra Señora del Consuelo, que está en Surco, ahí también pueden apreciar que ya he visto que han puesto todo el borde de la parroquia jardines verticales. Interesante. Sí. Cada vez va creciendo, señor Luis. Coméntenos, por ejemplo, sobre sus trabajos que usted ha realizado, por ejemplo, de algunos jardines verticales. ¿Qué es lo que más le piden las personas? ¿Qué es lo que más buscan, digamos, cuando se instala un jardín vertical? Bueno, empezando de repente, la mayor preocupación de la gente, ahí tienen un temor de que haya una posible filtración de agua. Y es ahí donde nosotros hacemos una recomendación, que siempre los jardines verticales que tienen que ser colocados, las mantas que se usan o las telas tienen que ser totalmente impermeables, evitar que haya futuras filtraciones. Desde ya la tela más usada es el geotextil de color negro, que es lo que podemos ver en todas partes de los jardines verticales que se han hecho acá en el Perú. Pero detrás va una geomembrana, que es la parte que ayuda a que en un futuro no haya futuras filtraciones. Ahora, lo otro importante también que siempre preguntan es el peso.
Entonces, en realidad, no podemos instalar jardines verticales con un sustrato convencional de la que nos venden una planta de la que podemos adquirir un centro de jardinería. Tenemos que elaborar un tipo de sustrato o adquirirle un centro de jardinería un sustrato adecuado para jardín vertical. Uno, por la duración del tiempo, que no se va a degradar rápidamente y que tenga los fertilizantes adecuados, y sobre todo también que el peso sea lo menos. O sea, ¿no? el sustrato de un jardín vertical comparado con un sustrato convencional puede haber una diferencia de un 40% en peso, o sea, menos. Eso es importante y es lo que ellos preguntan más por el tema de peso. Otra duda también de los clientes es ¿qué tanto me va a durar la planta? Ahora, jardines verticales florales se pueden hacer, sí, es hermoso, pero habría que estar renovando o cambiando cada 3 meses, porque las plantas de flores son estacionales, entonces hay que renovarlas cada estación. Entonces nosotros recomendamos considerar plantas ornamentales perennes. Le decimos plantas perennes a aquellas plantas de las cuales pueden vivir 2 a 4 años, o sacar un esqueje, enraizarlo y colocarlo nuevamente en el bolsillo. Entonces, de esa manera no van a estar comprando constantemente, porque si no encarece. Y eso es lo que le explicamos al cliente. Otra duda también es el sistema de riego. Cuando le hablamos de un sistema de riego automatizado, lo ven muy caro. Y en realidad el sistema de riego es muy caro, pero lo que hoy en día trabajamos en jardín vertical, trabajamos con un programador a baterías, que es mucho más económico, no pasa de 50 60 dólares este tipo de programador. Esa es una opción si estaríamos viendo que hay muchos clientes que solicitan jardín verticales 8 metros, 10 metros cuadrados. Y si no, hacer un riego manual, colocar todo el sistema de gotero, que es económico, colocar hacia un punto de un caño jardín y tener una llave de paso. Cuando uno riega el jardín, abre la llave de paso por 5 o 10 minutos, dependiendo de la presión caudal de la casa, y regamos de forma manual. Y si vamos a estar de viaje, ponemos un programador, si hay presupuesto, y ya eso se riega solo. Así es. Así que no hay pretexto. No puedo regar, sí. No tengo tiempo, trabajo. Ahora hay muchas opciones, y como usted dice, ese temporizador es no es eléctrico, no solo trabaja con baterías. En principio eran con energía, transformadores y todas esas cosas, ¿no? Hoy en día no, simplemente hay programadores con batería y ya está. ¿Sabe dónde vi jardines verticales? Porque ahora paro mirando. ¿Dónde más hay jardines? Por acá, por Javier Prado, vi un jardín vertical en esos edificios nuevos que han construido. No sé si se ha visto. Ahí están construyendo nuevos departamentos. Y ahí, en la parte de, digamos, la entrada del edificio, han puesto jardines verticales. Pero algo que no se ve tan bien es lo que usted mencionó, que en la parte de abajo está blanco y a este lado hay una caja. Es una puertita. Usted lo está en Javier Prado, Menorca. No me acuerdo. Es un edificio grande, Menorca, a la derecha. Creo que sí. Sí, nosotros hemos ido ahí. Ahí hay 2 problemas, como usted dijo. Es por la poca luz que hay en la parte baja. Y aparte que ellos han usado una estructura de una manta para poner un plantón. Y han puesto unas plantas muy pequeñas. Entonces eso también está dimensionado en las medidas de los bolsillos con un tipo de planta. Entonces creo que ellos ahí han colocado 16 plantas por metro cuadrado cuando debieron colocar 40, pero las mantas son de 16, porque ahí ingresaría ya pues un helecho grande. Claro. Y eso también va en base también a un soporte detrás, para que soporte unos 70, 80 kilos. Entonces no coincide. Bueno, ya han dejado de tener esas mantas también. Sí, y han quedado en esos edificios. Hay 2 en Javier Bravo, lo que usted me mencionó. Y sí se ve, ¿se acuerdan las cajas que usted dijo que generalmente tenían que estar escondidas? Sí, los programadores. Claro, los programadores se ven. Se ven, y es antiestético. Se ven. Sí. Y así, a simple vista, los puede ver. Se ve todo eso. Sí. Ahora hablemos un poco sobre los cuadros vivos. Bien. Al aire. Señor Luis, y también en esta segunda parte del programa queremos hablar sobre los cuadros vivos. Bien. Como lo escuchan, cuadros vivos porque tienen un marco de madera. Correcto. ¿No? Tienen un marco de madera. Y coméntenos cómo se hace para regarlos, porque uno dice, pero ¿cómo voy a regar el cuadro? Se va a mojar no sé, la madera, todo se malogrará. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, como les dije, o sea, un cuadro vivo con plantas ornamentales de interior no debe tener no mínimo de 1 metro
a 70 centímetros de ancho. Este cuadro vivo está hecho con una manta vertical totalmente impermeable. Pero, como usted dice, cuando se riega, ¿dónde se va el agua? Bueno, dentro del cuadro hay un espacio, ¿no?, interno del cuadro donde está impermeabilizado con fibra de vidrio. Entonces, todo el agua que uno ya regó el jardín, todo lo que drena, baja un poco de agua y se queda ahí, en ese espacio detrás del cuadro, que está totalmente impermeabilizado porque todo el acabado es en madera. Y ahí quedará pues una lámina de agua de 1 o 2 centímetros y esa agua se evapora. Y al evaporarse le va al follaje y le va muy bien a las plantas. Sino que también ahí hay que tener un cálculo de riego. No podemos regar por regar, o sea, hay que tener un cálculo. Yo calculo por lo menos que deben ser unos 300 centímetros cúbicos de agua por bolsillo, no puede ser mucho. Y sobre todo también usar un sustrato que retenga el agua, la cantidad necesaria para que la planta pueda vivir muy bien. El sustrato que utilizan para estos cuadros es diferente. Sí, bueno, para los que no saben qué es un sustrato, bueno, el sustrato viene a ser una tierra preparada, le decimos sustrato de una forma más agronómica, pero el sustrato tiene que cumplir ciertas funciones para que la planta pueda vivir. Y es ahí donde dentro de los sustratos hay ciertos componentes que ayudan a encapsular el agua. Y eso hace que es como que la planta tenga una cantimplora ahí. Entonces necesita agua y de ahí nomás toma, ¿no? Y el excedente se va a la parte baja del cuadro, en la parte de atrás, donde está impermeabilizado, se acumula el agua. Pero eso también por transpiración o evaporación hace que el follaje se vea mucho más agradable a la planta, porque ciertas plantas de interior también necesitan una humedad relativa para que puedan vivir muy bien las plantas. Eso sería en un cuadro de las que hablamos de plantas de interior. Pero hay otras opciones también de hacer cuadros. Podemos hacer cuadros mucho más pequeños, de un 10x10 o un 30x10 centímetros en acabado, donde ahí sí podemos considerar plantas suculentas. Sedum, Echeverria son plantas de bajo consumo de agua, y ahí también se hace otra elaboración de otro tipo de sustrato, un sustrato que también retenga agua pero que sea muy secarrón y que la planta tome de acuerdo a su necesidad, porque esos cuadros debemos regarla como mínimo una vez al mes y no constantemente. Claro, porque las plantas suculentas no es lo mismo, pues, ¿no? No es lo mismo que una planta. Creo que ellas almacenan en sus hojitas, hojas, ¿no? por eso le dicen suculentas. Y entonces hay que darle la cantidad apropiada de las que necesitan, no podemos excedernos del riego. Pero estos cuadros, ya internamente va un sustrato de lo que yo le podría decir, adelantándole algo, que es vermiculita, arcilla expandida, perlita, que son plantas, algo muy porosos donde se acumula el agua. Entonces las raíces finas de estos sedum suculentas de ahí van jalando el agua, ¿no? Entonces tranquilamente podríamos regar una vez al mes. Sí. Y miren, imagínense tener un cuadrito pequeño en casa y que encima no va a tener que trabajar mucho porque solo lo va a regar una sola vez al mes. Ahora, eso también ayuda a que las plantas, en este caso los cuadros, puedan, cuando se van a regar, se acumule el agua ahí. O sea, uno va a regar de una forma manual con un atomizador, digamos, y el agua al contacto con la planta y al contacto con el sustrato va a absorber el agua. Y lo va a encapsular para que las raíces de estas suculentas puedan tomarlo. O sea, lo absorbe. Mire, tenemos una pregunta a través del WhatsApp de Radio María. Nos dice: señor Luis, no me queda claro qué es un jardín vertical. ¿Dónde se usan? Muchísimas gracias por la respuesta. Un saludo para ti, Natalia. A ver, vamos a responderle a Natalia. Y también, ¿una orquídea se puede colocar en un jardín vertical? Pregunta. Sí. Bueno, la primera pregunta, jardín vertical es un nombre muy común, pero deberían decirse muros verdes. Y entonces los muros verdes es una pared sólida donde anclamos ahí unas mantas impermeables, colocamos un sistema de riego, colocamos sustrato y las plantas ornamentales. Eso vendría a ser un muro verde, pero más conocido como jardín vertical, ¿no? Porque es una forma de decirlo, pero en realidad es un muro verde, ¿no? Creo que decirle muro verde va a ser mucho más entendido. La segunda pregunta dice: ¿podemos colocar orquídeas? Sí. Hay muchas personas que han estado haciendo ya jardines verticales con Phalaenopsis, pero
La Phalaenopsis no tiene mucho follaje, es muy puntual el follaje y sobre todo las flores. Entonces, la parte interna donde va la estructura, hay un tema más decorativo con madera, una sobresaliente, un espacio para que salgan las orquídeas y le va muy bien. Lo importante de las orquídeas es que tienen que estar ubicados a semisombra, no pueden estar a pleno sol. Pero sí, he visto ya jardines verticales con Phalaenopsis, ¿no? Que son muy caras porque serían 50 plantas por metro cuadrado. Imagínese por metro cuadrado. Pero es hermoso. Sería hermoso, sí, Sí. pero sí son bastante caras. También, hablando de los muros verticales o jardines verticales, generalmente estas mantas de las cuales usted nos habla, que son como zapateras donde Sí. van cada plantita, no se ven. O sea, cuando usted ve el muro, Claro. digamos donde va la planta, no se van a ver. Se ve solo el muro, se ven las Todo el plantas, follaje. todo el Sí. follaje, Sí, pero total. no se ve, ustedes no van a ver estas zapateras de ninguna forma, Sí. porque van a estar cubiertas por el follaje de la planta, ¿no? Total, la planta se acondiciona, hace toda una cobertura, toma su espacio de desarrollo y para eso la manta está internamente detrás del follaje, donde la planta está viviendo dentro de cada bolsillo. Ahí hay una capacidad de sustrato o tierra preparada que es casi medio litro por bolsillo y ahí tiene todo lo que la planta necesita en una etapa que puede ser de 3 meses, 6 meses, después hay que incorporarle unos fertilizantes. Esa es la forma de las que las plantas ya se han adaptado a esa forma donde uno le da todas las condiciones para que puedan desarrollar muy bien. Ujú. Y también explicarle dónde se pueden poner estos muros y por qué, ¿no? Usted Sí. ya lo explicaba que era para ahorrar espacio. Sí. Y también en edificios, he visto que lo colocan a las entradas de los Principales. edificios, a las Ujú. entradas principales. Es una forma de tener plantas hoy en día en donde no hay mucho espacio, pues, ¿no? De hecho. Lo recomendable es en todos los espacios siempre y cuando, o sea, mire, los muros verdes se han hecho en muros sólidos, se han hecho en drywall también. Otros ha habido mamparas que no había cómo soportar, pero se ha hecho toda una estructura de aluminio para soportar las plantas. Lo importante es considerar un sumidero en la parte baja para recepcionar todo el drenante del riego, si es un jardín vertical de gran dimensión, o también dejar un punto de agua si queremos poner un riego muy puntual ahí cerca. Los jardines verticales es una opción de tenerlos en un espacio donde ya donde no hay mucho espacio para considerar una vegetación ornamental con el tema de paisajismo. Por eso en arquitectura diseñan mucho con muros verdes y también arquitectos interioristas contemplan mucho dentro de un espacio donde ellos van a remodelar o van a hacer un tema de interiorismo muy agradable, consideran un espacio de follaje con ciertas características de follaje, de color, de textura de hoja y todo para que ese espacio sea muy, pero muy agradable. Y es un espacio donde uno puede sentirse mucho mejor. Dado que vivir en todas las edificaciones no te dejan mucho espacio, a la justa te dejan una jardinera muy puntual, muy horizontal, muy definido, pero ya con jardín vertical uno puede diseñar diferentes formas, estilos, curvas de estructuras de follaje y eso nos ayuda a ver un espacio muy, pero muy agradable. Uh-huh. ¿Qué le recomendaría, por ejemplo, digamos, a alguna persona que quiera poner un jardín vertical y contrata a una empresa para poder, digamos, que le instalen un jardín vertical? ¿Qué le recomendaría a usted? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque te pueden decir, sí, le vamos a poner esto, lo otro. Uh-huh. ¿Qué sería lo que la persona tendría que digamos, exigir o pedir, ¿no? Acá en el Perú son muy pocos los que hacen jardín vertical. Reconocidas. Uno de ellos es el señor Luis. Sí. Pueden haber unas 10 empresas de las que están instalando jardín vertical, pero siempre es bueno que alguien que quiera contratar a estas empresas pida una referencia, visitar un jardín vertical, ¿no? En la casa de un cliente, o algunos ellos mismos ya tienen un espacio establecido en casa. Entonces eso va a ayudar a poder conocer, porque se han encontrado muchos muros verdes que han sido instalados, simplemente colocan manta, colocan plantas sin sustrato adecuado y las plantas más que vivir están sobreviviendo y luego se mueren. Entonces lo que tenemos que ver es que hayan empresas que te den garantía, como mínimo 1 o 2 años en toda la estructura, en las plantas puede ser 6 meses, pero que tengan referencias, ¿no? Para que te puedan colocar un jardín que dure en el tiempo.
Ya nos queda muy poco tiempo, pero quiero agradecerle, señor Luis, por siempre estar aquí en el programa. Sabemos que va a tener ya un nuevo taller. Sí, bueno, todos los meses hacemos un taller de jardines verticales. Bueno, este fin de semana tenemos de jardinería y paisajismo, que son 2 días, sábado y domingo. Y este fin de mes estamos haciendo otro taller de instalación de jardines verticales, donde vemos todo el tema desde instalación, sustratos, el tipo de estructura, sistema de riego, las plantas adecuadas, y sobre todo también compartimos con todos los participantes archivos, qué plantas van a usar en interior, exterior, y sobre todo también parte de la asesoría que les brindamos a ellos para que ellos tengan un soporte. También hacen el taller de huertos también. Sí, tenemos un taller de huertos básicos donde ahí en la azotea, en el tercer piso, tenemos un huerto donde tenemos ahí hortalizas, y ahí también les enseñamos cómo tener un huerto en casa, y desde ya sembrar semillas, cultivar las hortalizas y sobre todo también la cosecha. Así es, así que no tienen pretexto para seguir, ahí tienen para escoger 3 tipos de talleres que quieran llevar. Y agradecerle, señor, nuevamente, señor Luis, y alguna otra cosita que quisiera añadir referente a los jardines verticales. Bueno, en realidad ya no hay pretexto de decir que no hay espacios, no podemos considerar jardines. Nos quedan las azoteas, nos quedan los muros, y nosotros tenemos que también vivir con la naturaleza. Nosotros tenemos que considerar mucho el tema de la vegetación por un tema de salud, por un tema también ambiental, tener unos espacios. Los jardines verticales ornamentales no solamente es una opción ornamental, podemos hacer jardines verticales comestibles, aromáticos, con hortalizas, con fresas. O sea, hay muchas opciones. Si realmente no le gustan los ornamentales, tenemos jardines también verticales comestibles. Y tenemos los espacios, o sea, hay casas que están construidas al 100% totalmente y no hay espacio verde, pero ahí tenemos muros y tenemos azoteas. Y bueno, y en la azotea podemos tener un jardín privado completo, ¿no? con todo. Así es, y hoy en día, que justo en la mañana escuchaba en las noticias que en la Amazonía estamos perdiendo casi del tamaño de un estadio diario. Sí. Entonces, nosotros somos los que tenemos que recuperar todo lo que se está perdiendo, y estas son las nuevas opciones que se nos da para continuar teniendo pues jardines, continuar teniendo plantas que nos ayudan mucho a nosotros en nuestra salud. De hecho, y tiene que ser así. Así es. Bueno.